Agradeciendo muy sinceramente a los organizadores de este simposio, doña Carmen Iglesias y don José Luis Díez, por haberme invitado a participar en él, que constituye para mí un honor, y también agradecerles la posibilidad que me han dado de asistir a las magníficas intervenciones que me han precedido. Bueno, sin más que agradecerles también a ustedes anticipadamente su atención, comienzo ya con mi intervención. El domingo 13 de julio de 1760 hizo su entrada oficial en la Villa y Corte de Madrid Carlos III de Borbón. Conocemos los pormenores de esta solemne ceremonia gracias a la relación de los arcos, inscripciones y ornatos de la carrera, que se publicó en Madrid ese mismo año, y gracias a una serie de 5 pinturas realizadas por Lorenzo de Quirós, que muestran las arquitecturas efímeras, colgaduras y adornos que cubrían el recorrido, tratando de ofrecer una imagen culta, monumental y moderna de la ciudad capital, Urbs Regia de la monarquía de España. La relación y las pinturas nos informan del carácter alegórico y el significado simbólico de los monumentos erigidos a lo largo del itinerario para exaltar las virtudes de Carlos III, cifradas todas ellas en sus principales hazañas como rey de Nápoles y de Sicilia durante 25 años, una circunstancia excepcional que procuró a los artífices del festejo argumentos para enaltecer al nuevo rey de España y claves esenciales para hacerlo con un lenguaje artístico adecuado. La ceremonia, laboriosamente preparada, suponía además el primer encuentro de Carlos con sus súbditos y la primera manifestación pública de su poder, procurando a las autoridades civiles y eclesiásticas de la villa, así como a sus gremios y colegios, una magnífica ocasión para simbolizar su estatus y sus aspiraciones. La comitiva partió a las 6 de la tarde del Palacio del Buen Retiro en dirección al Prado Viejo de San Jerónimo, calle de Alcalá y Puerta del Sol. Continuó luego por la actual calle Mayor hasta el Palacio de los Consejos y la iglesia de Santa María de la Almudena. Después no se encaminó hacia el Palacio Real Nuevo, todavía en obras, sino que regresó al Buen Retiro por la Plaza Mayor, calle de Atocha hasta Carretas y de nuevo a la carrera de San Jerónimo. Con pocos cambios, el recorrido siguió el circuito urbano tradicional, repitiendo la ruta ceremonial utilizada por los Austrias y los primeros Borbones. Como era preceptivo, la organización de la carrera recayó en la Villa de Madrid, a través de una comisión formada por el corregidor y varios regidores. Ahora bien, a la hora de designar a los artífices responsables, historiadores, artistas, arquitectos, no recurrieron al Ayuntamiento o a la Real Junta de Obras y Bosques, como era costumbre, sino que fijaron su atención en la moderna y renovadora Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la que vemos aquí su fachada. Más que la novedad estilística de los arcos, sus asuntos e inscripciones, nos interesa destacar ahora quiénes fueron los protagonistas de una ceremonia destinada a glorificar con dignidad y magnificencia, cito textualmente, las hazañas de un rey con una larga experiencia en el oficio y una consolidada fama de monarca reformador, buen conocedor de la antigüedad y de la historia. Así dice el relato. La arquitectura de los arcos triunfales, galería y demás adornos ha sido dirigida por don Ventura Rodríguez, teniente del arquitecto mayor del Real Palacio, miembro de la Academia de San Lucas y director de la de San Fernando. Para el historiado de los bajorrelieves, trofeos y demás ornatos de escultura que acompañan los arcos, ha concurrido don Felipe de Castro, escultor de cámara de la Academia de San Lucas de Roma y director también de la de San Fernando. La invención de los asuntos históricos, su distribución y las inscripciones se han fiado a don Pedro Rodríguez Campomanes, de las Academias Reales Española y de la Historia, socio correspondiente de la de Inscripciones y Buenas Letras de París. Don Vicente García de la Huerta, individuo también de las Academias Española y de la Historia, ha puesto en metro latino y castellano los asuntos pertenecientes a la galería formada entre la Puerta del Ángel y la del Zaguanete en el Buen Retiro. Fin de la cita. Fundada en 1752 bajo la protección del rey, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando nació para consagrar la liberalidad de las artes plásticas y normalizar y homologar en España la instrucción teórica, la emisión de titulaciones y el ejercicio profesional de la arquitectura, la pintura y la escultura, puestas al servicio del absolutismo para evitar los caprichos y desórdenes artísticos del barroco local e imponer el buen gusto y la doctrina academicistas, neutralizando de paso el poder de los viejos gremios. Una vez instalado en Madrid, Carlos III asumió el gobierno oficial de la Academia con el apoyo de nobles y consejeros de su confianza,
debilitando el poder de los artistas y reforzando el carácter de la institución como órgano estatal para el control de las bellas artes. Desde 1777 fue obligatorio someter a su dictamen, al dictamen de la Academia, todas las reformas y proyectos de edificios públicos, recomendando a la Iglesia que se sujetase también a este criterio, cito textualmente, por la reverencia y decoro debidos a la Casa de Dios. Y en 1786 se creó por fin la Comisión de Arquitectura para facilitar esta función fiscalizadora y extenderla a todo el Reino y también a América, convirtiéndose la Academia en un instrumento de gran precisión y eficacia para luchar contra los excesos, la vulgaridad, cito también textualmente, y la extravagancia del barroco ornamental, que aquí personificaban los seguidores de José de Churriguera y que había sido ya erradicado de la corte española, de la corte de Madrid, por Felipe V. La responsabilidad absoluta de la Academia en la invención de la solemne entrada de Carlos III evidencia el nuevo rumbo que se quería imprimir en España a las artes y a la arquitectura, así como evidencia también el deseo de Madrid, de la joven Academia y de sus artistas e intelectuales por mostrar al nuevo rey la actualidad de sus criterios y su sintonía con el buen gusto romano, como se decía entonces, triunfante ya en las principales cortes europeas y también en Nápoles. En el primer tramo de la carrera, a lo largo del Prado Viejo, todavía no tenemos imágenes de este primer tramo, los adornos aclamaban el reinado napolitano de Carlos mediante una representación alegórica de la institución de la Orden de San Genaro. Tampoco tenemos imágenes del primer arco de triunfo que se alzaba en la calle de Alcalá y que la relación describe, cito textualmente, como todo pintado y dorado, con 3 caballos por remate, como el de bronce del Retiro. Es significativa la alusión a la famosa estatua ecuestre de Felipe IV, que ven ustedes en la imagen, que presidía el jardín homónimo del Buen Retiro y era una de las obras más relevantes de la monarquía hispánica, no solo por la audacia de su invención, en la que participaron Diego Velázquez, como es quien da la imagen del rey, Pietro Tacca, el famoso broncista florentino, y Galileo Galilei, que hace los cálculos estructurales y estáticos para poder construir la imagen, sino no solo por la audacia de su invención, digo, sino también porque su iconografía, con el soberano erguido sobre un brioso corcel en corbeta, se había convertido ya en metáfora del poder real, consolidando un arquetipo que fue adoptado también por Felipe V de España y Luis XIV de Francia. Una fachada de este arco triunfal loaba el glorioso pasado de Carlos III mediante la alegoría de las ciudades italianas vinculadas a él y la exaltación de su labor en las excavaciones arqueológicas de Herculano. La otra fachada simbolizaba, en cambio, su grandeza presente y futura mediante las imágenes de Madrid y de Barcelona y de los continentes extraeuropeos dominados por la monarquía hispánica. En la Puerta del Sol se alzaba no me pasa la imagen. Ahora ya. Muchas gracias. En la Puerta del Sol se alzaba otra vistosa y alegórica arquitectura efímera, primera de las retratadas por Lorenzo de Quirós. En la confluencia de Alcalá y la carrera de San Jerónimo, frente al desaparecido Hospital del Buen Suceso, se alzaba un templo circular de orden jónico, que vemos en la imagen, con columnas de fingido mármol y remate de estatuas y guirnaldas, que albergaba en su interior, y realmente ocultaba a la vista, la fuente barroca de Venus o de la Mariblanca, tal y como se la conocía popularmente. También pintó Quirós el ornato de la calle Platerías, hoy calle Mayor, donde se agradecía la generosidad del rey al cancelar deudas y remitir atrasos. Ante la Casa de la Villa, que ven ustedes a la izquierda de la imagen, se efectuó una parada solemne para continuar luego hasta el Palacio de los Consejos y la iglesia de Santa María de la Almudena. Frente al principal templo de Madrid se erigía otro arco triunfal, adornado esta vez con las imágenes de la religión, la justicia y la fe, para representar la piedad y la liberalidad del soberano, el mismo argumento de los tapices que revestían el Palacio de los Consejos, que ven en primer término. La doble naturaleza testimonial y simbólica de las escenas pintadas por Quirós le llevó a acentuar aquí el carácter narrativo y a recrearse en testimoniar la anécdota, verdadera o inventada, del paso del viático por este mismo lugar poco antes de que la real comitiva se detuviese en el templo. Esta escena, aparentemente secundaria, vinculaba la imagen del nuevo rey Carlos III de Borbón con la memoria secular de los reyes hispanos. Desde el emperador Carlos de Austria, los soberanos españoles asumieron como propio el ceremonial de la genuflexión ante el sacramento
y en una serie de encuentros planificados o fortuitos tuvieron ocasión de arrodillarse ante un viático, descubrirse la cabeza, cederle la montura o el vehículo y acompañarle hasta su destino. Estos gestos públicos dieron lugar a toda una serie de imágenes artísticas que evidenciaban la humildad y religiosidad de los monarcas. La más cercana a esta que vemos ahora es la que tuvo lugar en 1685, cuando Carlos II, en plena cacería por los alrededores de Madrid, cedió su carruaje a un sacerdote que portaba el viático a un campesino moribundo. Un episodio famoso de la piedad del rey que dio origen a numerosos opúsculos, grabados y emblemas. A la tradicional escena de devoción se añadió entonces, la imagen la ven ustedes a la derecha de la pantalla, una multitud de cortesanos, criados y clérigos que descubrían sus cabezas e hincaban la rodilla en tierra, otorgando al gesto piadoso de Carlos II, homónimo del nuevo rey de España, un valor ejemplificador que sería bien aceptado por el espíritu ilustrado del siglo XVIII. Leonardo de Quirós se inspiró sin duda en la estampa holandesa y aunque no podemos distinguir a Carlos III, que según la relación viajaba en una magnífica carroza tirada por 8 hermosos caballos, sí podemos identificar los elementos comunes a ambas escenas e interpretar que el gesto magnánimo del nuevo rey sería también el detonante de la manifestación piadosa de su pueblo. Tras la celebración de un Te Deum en la iglesia y ya anochecido, el séquito continuó hasta la Plaza Mayor, que según el relato, cito textualmente, estaba toda iluminada, no teniendo para hermosura de sus 4 fachadas más que la perspectiva que ofrecen las 5 carreras de balcones de a 2 hachas que ardían en cada uno y la pintura al fresco con que el ayuntamiento de esta villa la había adornado. En los días sucesivos, la plaza sería un magnífico escenario para la celebración de varias piezas teatrales y una gran fiesta taurina presidida por los reyes. El cronista aprovechó para exaltar la ancestral fiesta de la Lidia y para vincular sus orígenes con la autorizada cultura romana, afirmando, cito textualmente, que no hay nada en Europa que se acerque más a la grandeza de los espectáculos romanos que las corridas de toros. Ya se ha hablado aquí de este asunto. La referencia a la antigüedad no bastaría, sin embargo, para conjurar los recelos que suscitaba la lidia dentro y fuera de la corte desde la llegada de los Borbones. Felipe V la prohibió poco después de subir al trono, aunque luego se vería obligado a restituirla, y muchos intelectuales ilustrados, como Jovellanos, criticaron el carácter rudo y antipedagógico de esta fiesta que sería prohibida también por Carlos III en 1771 y 1785. Obviando el espinoso asunto de los toros, Quirós optó por mostrar la expectación del público y el renovado aspecto de la plaza, elogiada ahora, acabamos de verlo, por su rica iluminación, su regularidad planimétrica y la armoniosa disposición de sus fachadas, con sus característicos balcones de reja única, revestidos para la ocasión y convertidos en palcos para contemplar el espectáculo. Desde su construcción en el siglo XVII, el arreglo y disposición de la Plaza Mayor de Madrid para solemnidades públicas correspondía al maestro mayor de obras de la villa, que no solo se encargaba de disponer las estructuras provisionales de madera en las bocacalles del recinto para cerrar su perímetro, ¿lo ven aquí? Vamos a volver luego a ver esta imagen, y aumentar su aforo, sino que se ocupaba también de distribuir jerárquica y protocolariamente las localidades oficiales. En esta ocasión debería haberle correspondido a Giovanni Battista Sacchetti, titular del empleo, maestro mayor de la villa, desde 1742, cuando Felipe V le impuso al Ayuntamiento de Madrid tras la muerte de Pedro de Ribera. Sin embargo, la Junta de Festejos relegó a Sacchetti del encargo y puso en su lugar al joven Ventura Rodríguez, ayudante suyo en el obrador del Palacio Real Nuevo y, como ya hemos visto, profesor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. No olvidemos el curso de los acontecimientos. Un mes antes de su entrada pública, Carlos III, el 21 de junio de 1760, había admitido a su servicio, en calidad de ingeniero ordinario y con órdenes de permanecer en Madrid para ser empleado según la voluntad de su monarca, y al margen de la Junta de Obras y Bosques, a Francisco Sabatini, que ya trabajaba para él en Nápoles y Caserta, y que terminaría, como todos sabemos, desplazando a Ventura Rodríguez. Mientras levantaba los arcos y monumentos conmemorativos de la entrada, Ventura Rodríguez puso todo su empeño y lo mejor de su sólida experiencia en demostrar al nuevo rey su valía, su competencia profesional y la modernidad de sus ideas, así como su adecuación al gusto artístico imperante ya en Roma, en Nápoles y en las principales cortes europeas. El adorno de la Plaza Mayor era esencial en las fiestas públicas y las ceremonias de entrada, no solo por la enorme cantidad de personas que se congregaban en los balcones fijos y en los palcos provisionales levantados al efecto, sino también porque la plaza era el recinto cívico por excelencia, el corazón simbólico y representativo de Madrid. Salvo contadas excepciones,
las imágenes de la Plaza Mayor solían retratarla como un monumental escenario de torneos, justas, juegos de cañas o, sobre todo, corridas de toros. En esta imagen del siglo XVII, que tienen ustedes, se ve muy bien la estructura originalmente abierta de la plaza, con manzanas aisladas y separadas por bocacalles que comunicaban el recinto con la ciudad y lo convertían en una prolongación de sí misma. Para transformar la plaza en un coso taurino o en un monumental escenario, bastaba solo con montar unas estructuras provisionales de madera en las bocacalles, aunque, como vemos en la imagen, estas nunca estaban unificadas en altura ni homologaban su composición con los edificios adyacentes. A la hora de transformar la plaza para la entrada pública de Carlos III, Ventura Rodríguez no siguió las directrices habituales, sino que se anticipó a la reforma, que vemos en imagen, que llevaría a cabo Juan de Villanueva tras el incendio de 1790, cuando convirtió la Plaza Mayor en un recinto cerrado de manzana única, un elegante salón urbano a la francesa y aislado de la ciudad. Sin modificar su configuración arquitectónica, Ventura unificó los alzados del recinto e igualó la altura de los tablados de madera que cerraban las bocacalles, confiriendo a la plaza un aspecto armonioso y uniforme, más moderno y elegante que el logrado hasta entonces y que veíamos en la imagen anónima del siglo XVII. Es significativo también, a este respecto, que Quirós prefiriese retratar los adornos de la plaza y su gentío en lugar de la consabida y polémica corrida de toros presidida por los reyes que tendría lugar el día siguiente de la entrada oficial. Más adelante, en la Plaza de las Carretas, se alzaba un arco triunfal con motivos bélicos y trofeos militares que evocaba la entrada victoriosa de Carlos en Nápoles como rey de las dos Sicilias y la toma de Gaeta, ambos sucesos en 1734. Este es el último testimonio gráfico que nos dejó Lorenzo de Quirós. Una vez dentro del Buen Retiro, de lo que no tenemos imágenes, la ceremonia continuó en el patio de oficios y puerta del Zaguanete, con dos galerías que representaban a la derecha las 17 provincias principales de España y la personificación de Asturias como símbolo del futuro heredero, y a la izquierda otras 17 provincias principales de Asia, América y África. El conjunto exaltaba la grandeza territorial, la continuidad y la legitimidad de la monarquía hispánica, según un programa alegórico tradicional que bien pudo inspirarse en el que desarrollaron Diego Velázquez y el conde duque de Olivares para el Salón de Reinos, en este mismo Palacio del Buen Retiro, o más propiamente en las denominadas galerías de reinos, que se levantaban en las entradas regias, también se levantó en la entrada de Felipe V en 1701, donde las figuras femeninas representaban los diferentes territorios de la monarquía hispánica. La novedad del programa actual, del de Carlos III, con una intencionada carga política, residió en los principales atributos de la monarquía de España, que remataban los dos pilares a cada extremo de la galería y personificaban respectivamente el valor y la fidelidad en una punta y la riqueza y el dominio del mar en la otra. Estas virtudes compendiaban los proyectos más gratos al reformismo ilustrado, esto es, la prosperidad económica y el fortalecimiento de la Armada, ambos seriamente perjudicados por el retroceso que supuso, durante el reinado de Fernando VI, la caída de Ensenada. Para terminar la comitiva, dos medallas con los retratos de los reyes ponían el colofón a la carrera. No son estos, simplemente los he traído para que viéramos juntos a Carlos III y a María Amalia de Sajonia. En la entrada de Carlos III hubo una voluntad expresa por parte de Madrid de desterrar el barroco ornamental que seguía vigente en España y en otros muchos lugares de Europa, conviviendo y compitiendo con el moderno clasicismo impulsado ya desde la corte. Nada recuerda en 1760 las máquinas erigidas a la entrada de Felipe V, de las que vemos dos aquí, o los retóricos carros triunfales que desfilaron en Sevilla en la proclamación de Fernando VI. Las arquitecturas erigidas en el recibimiento de Carlos III, a base de fingidos mármoles, jaspes y bronces dorados, siguieron los dictados del clasicismo exportado a las cortes europeas desde la Academia de San Lucas de Roma y la Real Academia de París. Según el relato oficial, los responsables del festejo quisieron lograr una total sintonía entre los aparatos efímeros, los heroicos hechos del rey y las inscripciones, añadiendo significativamente, cito textual, que el estilo se formase sobre el buen gusto romano, por el cual se han nivelado todas las naciones europeas. La arquitectura de los arcos, sigue diciendo, se ha trazado sobre los monumentos que nos restan de la antigüedad,
y a ella se ha ajustado el historiado de los bajorrelieves y estatuas. La alusión a los monumentos antiguos como fuente de inspiración de estos arcos y galerías de la carrera oficial era sin duda un ejercicio retórico, pues lejos de suponer una citación filológica o una reproducción arqueológica de estos monumentos, se limitaba a evocarlos a través de las modernas interpretaciones de la antigüedad que hicieron los principales artistas romanos vinculados a la Academia de San Lucas, cuyas obras se conocían aquí gracias al viaje de los artistas y al floreciente comercio de pinturas, estampas y libros de arquitecturas con imágenes de la Roma antigua y moderna, como estas dos magníficas que vemos en pantalla. En el siglo XVIII, la Academia Romana jugó un papel determinante para la aceptación y difusión del gusto clasicista en Europa, convertido ya en el lenguaje oficial de todas las cortes. Gracias a quienes se formaron en Roma o a la sombra de un académico, el clasicismo llegó a todos los confines europeos y también a España. Felipe V relegó paulatinamente de las obras reales a los artistas y arquitectos españoles, sustituyéndolos por franceses e italianos con formación académica. El programa se consolidó con la destrucción fortuita del Alcázar Real y la contratación de Filipo Yubarra en 1735 para proyectar y edificar el Palacio Real Nuevo, desencadenando un proceso que culminaría con la fundación de la Real Academia de San Fernando y en la paulatina extinción de los viejos organismos instituidos por los Austrias para el gobierno y administración de los palacios y sitios reales. En este sentido, Carlos III asestó un golpe definitivo a este proceso en 1768, al decretar la extinción de la Real Junta de Obras y Bosques y, consiguientemente, de todos sus oficios, ejercidos por la anticuada grandeza española. Sin duda, uno de los máximos exponentes de este buen gusto, con el que identificamos el pensamiento ilustrado, fue el pintor Antón Rafael Mens, que llegó a España pocos meses después de esta ceremonia que acabamos de ver y permaneció aquí hasta 1769 como primer pintor del rey Carlos III, decorando los palacios de Madrid y Aranjuez, concretamente esta magnífica bóveda que nos alberga. Aplicado a la poesía y por extensión a las artes del dibujo, el buen gusto o perfección artística resultaba de la unión entre la utilidad y el deleite. También podía referirse a la capacidad de una persona culta para apreciar la belleza o la armonía, así como al refinamiento de la vida y a los conocimientos sobre la ciencia y la historia de alguien en quien no se valoraba ya tanto su nobleza de sangre o su riqueza como su esmerada educación y su criterio selecto, prueba de civilización y de elegancia. En 1781, con motivo de la distribución de premios académicos, decía Jovellanos: Madrid, donde la arquitectura ha recobrado su antigua majestad, la escultura su gentileza, la pintura su gracia y su decoro, el grabado y todas las artes del dibujo su gusto y su elegancia. ¿No será en lo venidero el más glorioso y durable testimonio de la magnificencia de Carlos? Las arquitecturas efímeras de la entrada no pudieron, sin embargo, ocultar las miserias de la Villa de Madrid, una ciudad conventual y populosa, con un trazado urbano en forma de tela de araña, en el que apenas sobresalían unas cuantas calles rectas y amplias, alguna plaza regular y un tejido edilicio, que vemos aquí, desigual y desordenado en cuanto a la altura de sus inmuebles y a la composición de sus fachadas. Desde 1625, la ciudad estaba constreñida por una cerca de ladrillo con utilidad fiscal y policial, en cuyo perímetro se alzaban varios portillos y puertas monumentales que invocaban a las principales vías urbanas. Los Borbones emprendieron un proceso de renovación del tejido urbano que alcanzó su cénit con Carlos III, viviéndose una inusual y febril actividad arquitectónica que lograría cambiar, modernizándola la imagen de Madrid. Sin embargo, este costoso programa de embellecimiento ilustrado no supuso una modificación sustancial del suelo urbano, sino que consolidó la morfología del Madrid de los Austrias, cuya superficie y perímetro conocemos gracias a la famosa topografía de Teixeira de 1656. Al igual que sus antecesores, Carlos III mantuvo la prohibición de edificar fuera de la cerca, aunque renovó la ciudad mediante un ambicioso programa urbanístico fundado en 3 principios. 1. Ennoblecer las entradas a la ciudad con nuevos caminos, plazas, puertas de acceso, paseos y alamedas. 2. Perfeccionar la sanidad urbana mediante una infraestructura de servicios higiénicos y un sistema de iluminación y empedrado de calles.
Y 3, fomentar la construcción de grandes edificios administrativos que reflejasen la magnificencia regia y materializasen los modernos e ilustrados conceptos de decoro, ornato, utilidad y comodidad, procurando todo ello la felicidad de sus súbditos y el progreso de la nación española. En sus Lettere d'un vago italiano ad un suo amico, publicadas en Milán en 1759 y 1764, el padre Norberto Caimo describía así la inesperada y desagradable sorpresa que le deparó la entrada en Madrid. Todo es sucio, nauseabundo, todo apesta. En cualquier lugar que uno se encuentre, sea en pie o en la plaza, sea en casa o en la plaza, sea a la sombra o al sol, vaya uno en carroza o a pie. Y quien camina por la ciudad con este ardiente calor, hallándose continuamente entre remolinos de polvo, se ve obligado muy a su pesar a tragárselo y a hacer su alimento diurno de aquello que fue el sobrante nocturno. Pero aquí viven tranquilos hasta los grandes, dice, convencidos de que el aire esté purificado por el hedor de los excrementos, por lo que juzgan el clima de Madrid como el mejor de toda España. Bueno, el testimonio de Caimo es real. En Madrid se desarrolló una teoría pseudocientífica, que para no alargarme me ceñiré a mi texto. A fin de evitar los gastos derivados de instalar en las casas servicios higiénicos para evacuar sin daño las inmundicias corporales, que todos imaginamos, y los residuos domésticos que se producían a diario, se había desarrollado en Madrid una teoría pseudocientífica según la cual convenía ensuciar relativamente el aire para contrarrestar los riesgos derivados de su excesiva pureza, capaz por sí sola, se decía, de provocar la muerte de un ser humano. Aquí se decía que el aire de Madrid mata a un hombre y no apaga un candil. Y todos ustedes habrán oído la expresión que te dé un aire, que te podía dejar paralítico por su extraordinaria sutileza. Amparados en esta idea, que fue condenada por las autoridades y rebatida científicamente por el doctor Giovanni Battista Giovannini en 1679, desplazado aquí por deseo del rey, los madrileños arrojaban indiscriminadamente sus basuras a la calle al grito aterrador de agua va, imposibilitando la limpieza urbana y perjudicando gravemente la salud y la imagen de la ciudad, su ornato y su decoro. En el siglo XVIII se sucedieron los proyectos para limpiar Madrid, siendo uno de los más completos y eficaces el que formuló en 1717 Teodoro Ardemans, maestro y fontanero mayor de Madrid, que sería perfeccionado en 1734 por el ingeniero José Alonso de Arce. Lo ven ustedes en la imagen, incluía un alcantarillado, sifones hidráulicos para evitar los malos olores, etc. En 1751, tras una expedición científica por Francia y los Países Bajos, auspiciada por el marqués de la Ensenada para estudiar los respectivos sistemas de limpieza urbana y su viabilidad para Madrid, el arquitecto Jaime Bort presentó a Fernando VI la descripción de un efectivo método a base de fosas sépticas que se utilizaba en París y que tampoco lograría aplicarse en Madrid. 10 años después, Francisco Sabatini lograba poner en práctica un sistema de evacuación de inmundicias basado en el proyecto sanitario de Ardemans y que consistía básicamente en la instalación de pozos negros de limpieza periódica en el subsuelo de Madrid. El método, sencillo y de probada eficacia, se practicaba ya en muchos conventos, en el desaparecido Alcázar, en el Escorial, aunque el éxito de Sabatini y de Carlos III no se cifró tanto en la novedad del sistema sanitario como en la firme voluntad de ambos, el rey y el arquitecto, por vencer todas las dificultades técnicas, económicas y culturales que se argumentaban siempre para evitar su implantación, constituyendo el primer gran triunfo del nuevo rey y la consagración aquí de su arquitecto de cabecera, que terminaría por desplazar, como ya he anunciado, al italiano Sacchetti y al español Ventura Rodríguez. Bueno, aquí ven en el texto que se compara a Carlos III con el nuevo Hércules español, porque consiguió limpiar Madrid, así como Hércules limpió los establos de Augias. Marcado por una vida llena de contrastes, Ventura fue un arquitecto precoz y prodigioso que conoció el éxito durante el reinado de Fernando VI y fue relegado de un modo fulminante por Carlos III, relegado solo de obras reales, poco después de su entrada pública. Unos días antes, Carlos III había paralizado las obras del Palacio Nuevo y nombrado a Sabatini su arquitecto mayor. Después, a finales de julio, ordenó los ceses de Sacchetti y de Rodríguez como arquitectos del Palacio, convirtiendo a Sabatini en el único arquitecto real. Relegado de obras reales, Rodríguez alcanzó una extraordinaria notoriedad en la arquitectura pública y privada. Según Pedro Navascués,
cito textualmente, no ha tenido rival en toda la historia de la arquitectura española, dada su arrolladora actividad edilicia y proyectual. Arquitectura religiosa, civil, privada, obras públicas, informes, tabernáculos, retablos, todos los temas imaginables pasaron por sus manos y de ellas salieron cientos de dibujos que a menudo superan la belleza del propio edificio, dada la altísima calidad gráfica de su obra. En 1764 fue nombrado maestro y fontanero mayor del Ayuntamiento de Madrid y en el 66 el Consejo de Castilla le nombró arquitecto supervisor, otorgándole el control sobre todos los proyectos de edilicia pública, casas consistoriales, mercados, plazas, paseos, escuelas, cárceles, puentes, teatros, cementerios, hospicios, cuarteles e iglesias de patronato real. En 1750 emprendió la Capilla del Pilar en Zaragoza, quizá una de sus obras maestras y en la que siguió más fielmente las enseñanzas de su maestro Filipo Yubarra. Poco antes de su muerte, Goya le retrataría con la planta de la capilla en su mano. Ventura Rodríguez fue hijo y nieto de maestros de obras, lo que le vincula a unos sistemas convencionales de formación profesional vinculados al taller familiar. Él mismo prorrogó estos hábitos cuando contrajo matrimonio con la hija del gran arquitecto gaditano Torcuato Cayón. A los 14 años ingresó como delineante en el Palacio de Aranjuez, primero a las órdenes del ingeniero militar Etienne Marchand y luego de los italianos Jacopo Bonavia y Giovanni Battista Galuzzi. Su dominio del dibujo hizo que Yubarra le nombrase oficial delineante del Palacio Real en 1735, impulsando su carrera profesional dentro y fuera de la corte. En el 37 era ya primer dibujante, en el 41 aparejador segundo de Obras Reales y del Palacio Nuevo, en el 42 lugarteniente de Sacchetti y en el 48 arquitecto delineador mayor. Su encuentro con Yubarra, aunque breve, fue determinante para Ventura Rodríguez, me cuesta muchísimo pronunciarlo, que supo asimilar todas las influencias del gran maestro italiano, especialmente su versatilidad y su enorme capacidad de trabajo. Pese a su formación tradicional, se integró plenamente en el proyecto renovador de la Academia de San Fernando, de la que fue académico y profesor de arquitectura desde su fundación, llegando a ser director general de la misma en 1766 y 1775. Desde 1748 fue también académico de San Lucas de Roma, aunque nunca llegó a realizar el viaje formativo a Italia. Su amigo Jovellanos le consideró, cito textualmente, el restaurador de la arquitectura española y afirmó que levantó la arquitectura desde la mayor decadencia al más alto grado de esplendor, resumiendo así sus virtudes en su elogio fúnebre. Dice Jovellanos de Ventura Rodríguez, que fue grande en la invención por la sublimidad de su genio, grande en la disposición por la profundidad de su sabiduría, grande en el ornato por la amenidad de su imaginación y la exactitud de su gusto. Por su parte, el historiador y arquitecto Fernando Chuecagoitia, que estudió en profundidad la obra y el pensamiento de Ventura, le definió como un hombre de sensibilidad extrema, de una capacidad de asimilación prodigiosa, que unidos a una mano feliz le hicieron ser un proyectista inigualable. En la Academia de San Fernando, Ventura coincidiría con otro gran arquitecto, José de Hermosilla y Sandoval, estricto coetáneo suyo con quien, sin embargo, no tuvo sintonía personal y profesional, quizá porque Hermosilla encarnaba un tipo de arquitecto diametralmente opuesto al de Ventura. Natural de Llerena, Badajoz, estudió teología y filosofía en la Unidad de Sevilla y su interés por las matemáticas le llevó a entrar en el Real Cuerpo de Ingenieros de Madrid, adquiriendo una sólida formación intelectual y científica que serían fundamentales para su concepción de la arquitectura como un instrumento de utilidad pública y una acentuada dimensión política al servicio de los propósitos reformadores de la monarquía ilustrada. En 1738, Hermosilla ingresó como delineador de las obras del Palacio Nuevo, a las órdenes de Sacchetti, y con el mismo rango que Ventura Rodríguez y Diego de Villanueva. En el 47, por mediación del ministro extremeño José de Carvajal, obtuvo una beca de la Academia para perfeccionar sus estudios de arquitectura en Roma, junto a Ferdinando Fuga, donde permanecería otros 4 años integrándose en los círculos artísticos e intelectuales de la Academia de San Lucas y de la Real Academia de Francia. Entonces redactó Hermosilla un manuscrito sobre la arquitectura civil dedicado a Fernando VI y aprobado por Ferdinando Fuga, con excelentes dibujos y citas cultas que sirvió durante muchos años como libro de texto a los alumnos de la Academia de San Fernando.
A su regreso a España, la Academia le nombró teniente director de arquitectura y, aunque gozó del aprecio de Fernando VI, fue expulsado del taller de Palacio Real por sus desavenencias con Sacchetti y con Ventura Rodríguez, y en 1756 dimitió de sus cargos en la Academia, aunque siempre continuó vinculado a esta institución, incorporándose al cuerpo de ingenieros por mediación del conde de Aranda, con el que mantuvo una estrecha relación personal y profesional. A pesar de sus diferencias, Ventura Rodríguez y José de Hermosilla trabajaron juntos en uno de los proyectos urbanos más importantes del reinado de Carlos III, dentro y fuera de Madrid: la remodelación del Paseo Viejo del Prado y su prolongación por Recoletos y Atocha. Pocos meses después del motín de Esquilache, el conde de Aranda, recién nombrado presidente del Consejo de Castilla, encargó esta reforma urbana a José de Hermosilla, gran amigo y protector suyo. Desde entonces, Aranda se convirtió en el verdadero promotor del proyecto, quizá para reconciliarse con el pueblo de Madrid tras los graves disturbios acaecidos con motivo del motín. La reforma del Prado Viejo es el punto de partida de la política ilustrada de embellecimiento urbano, un ejemplo, en palabras de Ana María Jiménez Garnica, de saludable armonía entre la naturaleza y el arte en el espacio urbano. Su intención era proporcionar a los ciudadanos un sitio de paseo y de recreo a las afueras de Madrid, una medida totalmente ilustrada y acorde con las propuestas urbanísticas adoptadas en Europa durante el siglo XVIII. La reforma obedece, además, al creciente interés por la policía urbana y a la actual consideración sobre la utilidad y el beneficioso efecto que tendrían las zonas verdes, jardines, paseos y alamedas, sobre la salud pública y la higiene urbana. Las ideas más actuales sobre jardinería, con todos sus valores añadidos, se ponían en práctica para ordenar y urbanizar nuevas zonas de uso público en los suburbios o afueras de la ciudad. La remodelación del Prado y su ampliación a los paseos de Recoletos y Atocha, que vemos enmarcados en rojo, al igual que la creación de otros paseos periféricos, como el de Delicias, es el que vemos en rojo, perdón, que unía la Puerta de Atocha con el río Manzanares y enlazaba por el norte con el Paseo del Prado y el Jardín Botánico, se convirtieron en espacios de sociabilidad por excelencia y fueron, asimismo, los modernos laboratorios para ensayar un nuevo concepto de policía, basado en la necesidad de organizar la población, los recursos y el territorio a fin de fomentar la riqueza nacional y la felicidad de los súbditos. A partir de la ordenanza de 1768, se puso el acento en el paisaje higienista, compuesto por paseos, alamedas, parques, plazas, jardines botánicos, huertas o campos de experimentación agrícola, como el ejemplar Cortijo de Aranjuez, Cortijo del Rey en Aranjuez, que tenemos muy cerca. He traído algunas imágenes, aunque realmente no son muy buenas. Un cortijo ejemplar, acorde con las modernas ideas fisiocráticas que estaban también vinculadas al progreso de la nación. Madrid, en este contexto, se convirtió en un caso verdaderamente paradigmático. El propio Antonio Pons defendió vivamente la plantación de árboles por todo el país, aduciendo no solo razones de deleite, sino también razones económicas en relación con el aprovechamiento de la madera como combustible y como material de construcción, añadiendo a esta ventaja la de su proximidad a los puntos de demanda. Además, alegaba razones de salubridad e higiene urbana, pues los árboles contribuían poderosamente a purificar el aire y preservar la salud de los ciudadanos. El matemático y arquitecto Benito Valls, en el libro que tienen ustedes en pantalla, también observó las ventajas de estos márgenes arbóreos, esta naturaleza culta y domesticada, que además de proporcionar a la ciudad un cinturón verde y saludable, permitía fijar los límites entre lo urbano y lo suburbano, facilitando la configuración de los arrabales como lugares periféricos y externos, destinados a acoger los oficios considerados peligrosos e insalubres, mataderos, yeserías, tenerías, etcétera, que hasta entonces se ubicaban dentro del recinto urbano, en calles de consideración secundaria, pero contiguas a las vías principales, con todos los riesgos que esto conllevaba para la integridad y la salud de los vecinos. Decía Benito Valls, cito textualmente: alrededor de la ciudad haríamos 3 viales o calles de árboles, el de en medio ancho para los carruajes y los de los lados más angostados para gente de a pie.
más allá de estos 3 briales, plantaríamos los arrabales, a donde echaríamos todos los oficios mecánicos que causan mal olor o hacen ruido, así como los lavaderos, las casas donde se alquilan sillas de postas, los coches de camino y también los mataderos con las cuadras que necesitan. Conforme a esta idea, en su Diccionario de Arquitectura Civil de 1802, Bailes definió el arrabal como barrio de una ciudad o población grande inmediato a ella, pero fuera de su recinto. Una definición que todavía hoy sigue vigente. En 1767 comenzaron las obras del denominado Salón del Prado, un espacio en forma de circo romano, rematado por 2 exedras, que se inspiraba en la Piazza Navona de Roma, bien conocida por Hermosilla, y reproducía asimismo el esquema oval de los circos de la antigüedad. Durante su construcción, el proyecto sufrió varias transformaciones que quedaron reflejadas en el plano topográfico de la Villa y Corte de Madrid, delineado y grabado por Antonio Espinosa de los Monteros en 1769 y dedicado al conde de Aranda. Aquí lo vemos, y ahí tienen el detalle. Además de ensanchar el Prado de Atocha y cubrir varios estanques y correntías de agua, la reforma más importante consistió en integrar en el proyecto, en el primer proyecto, el camino y la puerta de Alcalá, donde culminaría la vista del Prado. Es esto que tienen remarcado en rojo, convirtiendo este ingreso urbano en hito de la gran reforma y obligando a desplazar las fuentes monumentales hacia el interior del paseo para que no interrumpieran la monumental perspectiva y demarcasen simultáneamente los límites del salón. Al planificar el nuevo Paseo del Prado, cuyo proyecto volvemos a ver en la parte superior de la imagen, con sus prolongaciones hasta las puertas de Recoletos, hacia la izquierda, y Atocha a la derecha, el conde de Aranda consideró sin duda la necesidad de ampliar y remodelar también la calle de Alcalá, que era el camino real de Aragón y Cataluña y una de las principales vías de acceso a la Villa de Madrid, sustituyendo la antigua puerta por otra adecuada al nuevo gusto romano, triunfante también ya en la corte española. En 1769 se abrió un concurso de trazas al que presentaron sus proyectos. Ventura Rodríguez presentó nada menos que 5 trazas para la puerta de Alcalá, José de Hermosilla, que presentó un proyecto, aunque Carlos III eligió el de su arquitecto Francisco Sabatini, dándose comienzo a la demolición de la vieja y ya obsoleta puerta y a la ampliación de la calle con terrenos del Buen Retiro. Argumentando un incremento en los costes y varias irregularidades presupuestarias cometidas por Hermosilla, en 1775 Ventura Rodríguez desplazó en la dirección de obras a Hermosilla, que no contaba ya con la protección del conde de Aranda, pues desde 1773 estaba en Francia, Aranda en calidad de embajador. Ventura dirigió desde entonces las obras hasta el final de las mismas y se encargó también de diseñar las fuentes ornamentales y su programa iconográfico con un discurso a la vez clásico y nacional en el que se rendía homenaje a la magnificencia del rey y la prosperidad de la monarquía hispánica mediante unas fuentes mitológicas y de inspiración clasicista dedicadas respectivamente, todos las conocemos, a Apolo o las 4 estaciones, a Neptuno, tienen ustedes aquí estas 2, dios de las aguas y símbolo de la marina, y a Cibeles, relacionada también con esas ideas fisiocráticas que comentaba antes, Cibeles, madre de los dioses olímpicos y símbolo de la tierra y de la fecundidad. La remodelación del Prado Viejo y su prolongación hacia Recoletos y Atocha cambió la imagen de Madrid y definió el gran eje urbano norte-sur que aún está vigente. El proyecto, que tuvo un carácter ejemplar, se completaba todavía con la construcción del Jardín Botánico, proyectado por Sabatini en 3 niveles y abierto al Prado mediante la llamada Puerta Real, que tienen ustedes en imagen, y mediante la construcción también del Observatorio Astronómico y el Gabinete de Historia Natural, hoy Museo del Prado, como todos sabemos. Estos 2 últimos edificados por Juan de Villanueva durante el reinado de Carlos IV y ya en un lenguaje plenamente neoclásico, convirtiéndose este lugar de la ciudad en un espacio de estudio científico, saludable y ameno. El Salón del Prado fue sin duda un paradigma, un modelo de actuación que satisfizo plenamente las ideas reformadoras de Carlos III y de sus ilustrados ministros respecto a dotar a la ciudad y a sus ciudadanos de un espacio útil para la sociabilidad, el ocio, la cultura y el desarrollo del conocimiento,
rompiendo con una tradición secular que restringía las zonas verdes y los jardines a los sitios reales y a los palacios, concebidos únicamente para el deleite privado de reyes y nobles. En este mismo contexto debemos enmarcar también la abertura pública de los jardines del Buen Retiro o la urbanización de los sitios reales. Francisco Sabatini continuó con el programa de reordenación de los accesos orientales a Madrid desde el Camino Real del Pardo, que conducían hasta el Palacio Real Nuevo. Entre 1767 y el 77, en esa década, Sabatini remodeló la Cuesta o Paseo de San Vicente y el Paseo de la Florida, que corría paralelo al río Manzanares y prolongaba, a su vez, el Paseo de la Virgen del Puerto, uniendo el Puente de Segovia con el Camino del Pardo. Es esta parte baja, bueno, yo señalo, tenía un puntero, es la parte baja que ven ustedes en la imagen. Prolongaba, a su vez, decía, el Paseo de la Virgen del Puerto, uniendo el Puente de Segovia con el Camino del Pardo. Como telón de fondo de esta nueva perspectiva, edificó, también con un acusado sentido escenográfico y un moderno lenguaje academicista, la Puerta de San Vicente, que sustituiría a la barroca y ya, como digo, obsoleta de Pedro de Ribera. Esta es la puerta que vemos hoy, en mi opinión, desafortunadamente reconstruida y muy fría. Nada que ver con la puerta, aunque son idénticas, proyectada por Sabatini. El nuevo cinturón verde, que empezaba a abrazar la ciudad de Madrid, es ya visible en el magnífico plano de Espinosa de los Monteros. Además de la Florida y San Vicente, aparecen representados los paseos de Recoletos, Prado y Atocha, así como el Hospital General del mismo nombre, un grandioso proyecto arquitectónico y sanitario que había comenzado Hermosilla en el reinado de Fernando VI y que, tras varias quiebras, retrasos y modificaciones, pasó a manos de Sabatini en 1769, reduciéndose drásticamente el proyecto inicial. Aquí ven ustedes un detalle de la planta, del plano de Espinosa, y varios alzados perfectamente reconocibles. Al eco del Escorial, visible en la planta del edificio, Sabatini logró aunar los modernos y apropiados criterios de racionalidad, funcionalidad, austeridad y eficacia, que serán comunes a todas sus obras y se adecuaban perfectamente al pensamiento ilustrado. Si su proyecto de limpieza urbana le valió las críticas de los madrileños, las reformas que llevó a cabo en el Prado Viejo y en la Florida le granjearon la admiración y la popularidad de todos. Formado artísticamente en Roma, en el taller de Luigi Vanvitelli y en el círculo de la Academia de San Lucas, Sabatini contrajo matrimonio con la hija de su maestro, Cecilia Vanvitelli, afianzando unos lazos personales que determinarían su exitoso futuro profesional. A su llegada a Madrid, emprendió una fulgurante carrera militar. En 1760 ingresaba en el Real Cuerpo de Ingenieros y ya en 1791, 30 años después, tenía el título de director comandante de caminos, puentes, edificios de arquitectura civil y canales de riego y navegación e inspector general de los ramos de academias y fortificaciones. Es decir, que ejercía un poder absoluto y reunía bajo su mando todas las ramas de la ingeniería y de la arquitectura civil. Simultáneamente amasó una considerable fortuna que invirtió en obras de arte, objetos suntuarios, bienes raíces y productos financieros, lo cual era una novedad para la época y evidencia su modernidad, su buen gusto, esto me refiero a las obras de arte que atesoró, y también su destacadísima posición social. A su muerte, acaecida en 1797, la Gaceta de Madrid publicó una necrológica donde le mencionaba como caballero de la Orden de Santiago, comendador de la Fuente del Maestre y gentilhombre de la Cámara de Su Majestad, además de inspector del Real Cuerpo de Ingenieros y teniente general de los Reales Ejércitos. A pesar de sus indudables méritos y de la extraordinaria influencia que ejerció en la corte del rey Carlos, o quizá por ello, Sabatini no ha merecido una valoración unánime por parte de la historiografía, que ya desde finales del siglo XVIII vertió duras críticas contra su arquitectura severa y desornamentada, monótona e incluso para algunos arcaizante, como hay quien considera su proyecto para la Real Casa de la Aduana de Madrid, un grandioso y funcional edificio civil inspirado en los palacios italianos del siglo XVI. Los supuestos defectos que acabamos de enumerar son, sin embargo, según yo creo, las verdaderas virtudes de la arquitectura sobria y funcional de Sabatini, una arquitectura vitruviana en sentido estricto, donde la firmitas, la estabilidad y la utilidad del edificio contribuyen de un modo esencial e incluso determinan la belleza del mismo, concebida
simultáneamente, concebido el edificio simultáneamente, para ennoblecer la ciudad, para dar servicio a sus ciudadanos y para manifestar el poder de la monarquía ilustrada. Quizá el mérito más destacable del arquitecto e ingeniero Francisco Sabatini sea la eficacia y la practicidad de sus propuestas, así como la universalidad de sus conocimientos sobre arquitectura, que comprendían la ideación del edificio, la planificación urbana y la ordenación del territorio, según una concepción vitruviana que estaba a punto de extinguirse por la autonomía de los ingenieros y los arquitectos y por la especialización que imponían las academias. Sabatini trabajó incansablemente en los sitios reales y en el Palacio Real Nuevo, que, como sabemos, decepcionó al monarca por su ubicación y su tamaño, pues lo consideró demasiado pequeño para la familia real y el gobierno del Estado. Carlos III emprendió sucesivas reformas para modificar su aspecto y adecuarlo a su gusto, pero quiso también vincular su memoria al grandioso e irrealizable proyecto de Filippo Juvarra. En 1764, 8 años después de que Vanvitelli publicase su colección de diseños para la Reggia de Caserta, de lo que nos habló el profesor Cesare de Seta, Carlos encargó a Marcello Fontón, colaborador de Vanvitelli en Caserta, director de la Academia de San Lucas y educado, cito textualmente, en el buen gusto de la arquitectura, le encargó una colección de estampas que no llegaría a realizarse sobre el proyecto ideal de Filippo Juvarra para el Palacio Real Nuevo de Madrid, retrato de la magnificencia de los Borbones españoles. El proyecto de Juvarra, que tienen ustedes a la derecha de la imagen, nos habla de una utopía universal vinculada a la imagen omnipotente del monarca absoluto. La sumisión del proyecto de Sabatini a la realidad, pues como todos sabemos, le obligaron a edificar el Palacio Real Nuevo sobre las ruinas del viejo Alcázar, nos habla en cambio de la imposibilidad de concretar la utopía y del triunfo simbólico de la historia, entendida como un continuo devenir. Por medio de ambas colecciones, la de Caserta y la del Palacio Real Nuevo de Juvarra, el rey Carlos garantizaba la memoria de estos colosales palacios y garantizaba también la fama de la utopía absolutista de los Borbones. Muchas gracias.